Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente, donde vamos a tratar de adentrarnos en la mente criminal y también sectas y, bueno, historias de crímenes reales. Hoy tenemos con nosotros a mi queridísimo amigo Lalo Graniel. Lalo en los controles, ¿cómo estás? Muy bien, aquí muy contento de seguir acá. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo sin vernos hoy? ¿Una semana te esperaste? Ya una semana, aparte, justo del en vivo y no podíamos hablar del tema y estaba así ansioso. Hasta dije, voy a traer la misma ropita para que sigamos con el mismo tema. Para que todo se siente igual, ¿no? Para que parezca que no nos movimos ni unos segundos. Oye, mira, hay un montón, o sea, el caso, bueno, yo ya le voy a entrar directo, pero antes de entrarle directo así súper fuerte, por favor, tus redes sociales. Síganme en todos lados como @LaloGraniel, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter. En TikTok ya estoy empezando a hacer TikToks. ¿Ah, sí? Ya me voy a meter. Sobre todo me gustaron mucho como la parte de chingón, el diseño. Yo estoy haciendo ahí como medio, no tutoriales de diseño, pero sí algunas cositas. Entonces ya pueden seguirme ahí en todos lados. Y obviamente sigan a Chingón Podcast y a nuestra secta de podcast paranormal. Oye, ahorita vas a ver qué onda. Fíjate, bueno, muchas gracias. De todos modos, en la descripción de este video, donde sé que lo estés viendo, van a estar todas las redes sociales para que sigan a mi amigo Lalo. Estuvo buenísimo lo que nos contaste de los davidianos en la primera parte de sectas. Y bueno, supongo que esto va a tener como parte 3, 4, 5, 6 y 19, porque son un montón de sectas, lamentablemente. El otro día con Eric estábamos hablando de unas de las que siguen hoy en día. Eso que le está haciendo también su guión. Sí, es que hay unas cosas ahí brutales. Te voy a contar algo. Te voy a contar unas cosas porque quiero poner un contexto rápidamente del tema. Seguramente la gente ya sabe qué es Heaven's Gate. Y si no lo saben, se los voy a resumir en un brevísimo texto. Heaven's Gate, secta religiosa estadounidense, fundada en la década de los 70s, que es cuando comienza todo esto, por Marshall Herf, que era como le decían, pero es Marshall Herf Applewhite y Bonnie Needles. El grupo se hizo notorio en 1997, cuando se descubrió que 39 de sus miembros se habían quitado la vida. Tiene que ver con ovnis, tiene que ver con un montón de cosas. Ustedes han visto esa imagen de este cuate con esa mirada absolutamente alejada de la normalidad humana. Pareciera que no parpadea, pareciera básicamente como un androide, un alienígena, hablando de estas creencias, porque hay bastantes videos al respecto. De hecho, tienen videos donde están jalando gente por medio de sus panfletos y muchas cosas más. Tienen unos detalles súper extraños que hasta entra Nike, la marca. ¿Sabes? Sí. Justo ahora que apenas hace poco vi la película de Air, pues cuando ustedes vean esto ya tiene meses o semanas la película que salió en Prime Video, buenísima por cierto, y me parece como un detalle. Ah, sí, hacen una mención, claro. Sí, hay un detalle ahí. Sí. Entonces, la cuestión es esta. Esto de las sectas, específicamente esta, tiene que ver con unas cosas que van mucho con las cosas que a mí me gusta investigar del otro podcast, de Podcast Paranormal. Yo siempre he pensado que es un tema demasiado peligroso. Y me voy a abrir aquí de mente y corazón, esperando que puedan comprender lo que voy a decir a continuación. Te lo voy a contar a ti, porque además tú estás muy cercano a todo esto. Hay temas que son muy interesantes, demasiado interesantes, donde se necesita forzosamente de personas, hombres y mujeres de ciencia, para que nos ayuden a interpretar o darle una claridad al tema. Y te puedo decir desde temas, por ejemplo, de antigravedad, temas que tienen que ver con el espacio profundo, temas que tienen que ver con la psique humana, que tienen que ver con la física, que no es como cualquier, no que cualquier mortal, pero no puedes hablar nada más al aire. Así es. Sí puedes. Más bien, debes de tener mucho cuidado. Es decir, yo no puedo practicar una cirugía de corazón abierto, pero te aseguro
y cualquier ser humano podría, obviamente en el lapso de muchos años, estudiar a fondo, conseguir los libros y saber y tener el conocimiento de cómo se lleva a cabo. Pero la práctica no la tengo, porque no pasé por la escuela de medicina. Puedo hablar del tema. Sin embargo, no va a tener el mismo peso que un médico, una doctora, un doctor que ha realizado la cirugía a corazón abierto. Es decir, yo puedo tener la teoría, pero la experiencia se basa en teoría más práctica. Sé que eso va a salir un poquito del tema, pero es como el caso de este chico hace unos años que practicó medicina por como 4 años solamente por haber visto toda la serie de Grey's Anatomy. Así es, así es. Ahora, a mí lo que me parece muy importante, la referencia que hago al respecto, no es quién tiene o quién no tiene la razón. Porque es muy sencillo. Difícilmente una persona tiene la razón dentro de 400 años. Difícilmente. La sociedad, los avances científicos, las creencias, la forma de pensar, va tan rápido que las mentes más importantes de la ciencia, le decían, estoy hablando de medicina, que las mujeres se podían quitar la ansiedad mientras estaban embarazadas fumando. Y los médicos les recetaban fumar. De hecho, en los hospitales, cuando tú despertabas después de dar a luz, podías fumar con un bebé recién nacido. El problema no es la información de quién tiene o no tiene la razón, sino el conocimiento de lo que va ocurriendo al respecto y la humildad de la ciencia, que siempre le falta eso al ser humano. Siempre queremos tener la razón. Entonces, ¿qué pasa cuando entre todo este tipo de confusiones llegan personas que tienen la habilidad de conectar con nosotros, de mentir y de decirse, así como un hombre o una mujer de ciencia, en su rama, asegurarte sin parpadear que tienen la razón? Lamentablemente, les creemos. Ahora, hoy en día, extrañísimamente, a veces digo, no lo puedo creer, pero es cierto, hay personas que creen que la Tierra es plana. Ah, sí. ¿Cierto? Sí. El otro día veía los argumentos. Ok, no me estoy burlando de las personas que piensan que la Tierra es plana, pero están en un error. El problema no es estar en un error. Yo también estoy en un error en muchísimas cosas. El problema es esa suma de errores, ¿a dónde te va a llevar? Que eso es lo que tenemos que ver. Las sectas son peligrosas porque la desinformación que convierten en información sustentada en creencias complejas que conectan con las personas, si uno le va sumando, el resultado siempre es trágico. Claro. Entonces, a nosotros nos llegan las noticias de los resultados de las sectas. Hay muchísimas sectas que no llegan a esos resultados, pero nos llegan las noticias de las sectas que llegan a esos resultados trágicos, donde hay desvivimiento múltiple, masivo de personas, ¿cierto? Pero nunca nos enteramos de los pequeños casos, o es muy raro enterarnos de esos. No nos enteramos de los pequeños casos. Y aunque no existiera ese trágico final, puede ser una vida trágica, la de una persona en una secta, solamente que no nos enteramos porque no llegan a ese punto. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado en quién confiamos, qué le creemos. Y la forma más sencilla, como lo ha probado la ciencia, y creo que ahí vamos a estar todos de acuerdo, es: yo te escucho, pero después yo investigo. Es difícil que un movimiento sectario
se mantenga contra la información. Tú me cuentas cosas, ¿las puedo comprobar? No. No lo voy a creer. No significa que te voy a atacar, que te voy a humillar, que te voy a llamar mentiroso. ¿No puedes comprobarme lo que tú me estás diciendo? No. Cuidado. En este momento ya pinto mi raya. Te voy a decir qué pasa. En esta historia de Herf, del Heaven's Gate. De Applewhite, ajá. En esta historia, vamos a decirle Marshall para que sea más fácil. Okay. En esta historia de Marshall y su esposa, de Bonnie, hay un tema que es bien grave. La creencia en seres extraterrestres. ¿Por qué? Porque esa misma creencia que ellos tenían, malinterpretada por los medios y por supuesto por ellos, llega hasta el día de hoy. Fue como la última colita del pánico satánico 80s, 90s, que lo llevó a censurar mucho tema ufológico, creo. Claro. Lo que pasa es que, a ver, ellos, para los que no sepan, ellos creían y tenían estas creencias de que en la antigüedad, y yo también, ojo, esa es la cuestión. O sea, no podemos satanizar todo por la manera en la que malinterpretaron la información o el daño que le hicieron a la información. Que en la antigüedad, los hombres y las mujeres de la antigüedad habían confundido a los dioses que llegaban del cielo en esos escudos plateados, en esas nubes de luz, etc. Y a los seres que les daban mensajes, que los educaban, que les enseñaban, que les daban toda esta información, los confundieron por dioses. Pero se trataba simplemente de una raza de seres extraterrestres más avanzados tecnológicamente que pudieron llegar a la Tierra. Y ya, y se fueron. Y de ahí se aventaron a construir ideas, religiones y un montón de cosas. Es así de fácil. Pienso yo. ¿Comprobado? Pues por supuesto que no. A eso voy. Eso es lo que yo creo. Claro. Pero no los estoy invitando a creer. Les estoy invitando a que ustedes investiguen. Y van a ver que no existe evidencia más allá de conectar puntos y líneas. Y dices, bueno, puede ser una opción. No existe evidencia que lo niegue ni que lo apruebe. Por supuesto. Entonces crea tu propio criterio. Hasta ahí totalmente de acuerdo. Es que así debe de ser. Pero no puedes así decir, asegurarlo como tal. O sea, sí puedes, mas tú, espectador, no debes de creerlo como tal. Son temas muy delicados, porque además se vuelven temas sectarios. Entonces, ellos están en este rollo. Pero hoy en día, y espero no me odien muchos, pero hoy en día yo veo, y muy de cerca, a personas que tienen como microsectas que tienen que ver también con seres extraterrestres. Que además, con todo lo del New Age, ha hecho un boom cañón, sin señalar. ¿Cierto o no? Sí, definitivamente. Pones un dinero, te vistes de una cierta manera, viajas a un cierto lugar donde hay un guía espiritual, siempre hay un guía espiritual, siempre ese guía espiritual no se ve como tú y como yo, siempre utilizan ciertos medios para conectar contigo. En estos días utilizan psicodélicos y te dicen que estos seres que vienen de las estrellas se comunican con ellos por medio de telepatía, el pensamiento, les dan mensajes porque ellos son especiales y ellos están destinados a decirte a ti qué es lo que viviste y qué es lo que vas a vivir, cómo tienes que pensar, cómo debes de vivir tu vida. Totalmente sectario. Personas que aseguran que tienen contacto con estos seres sin evidencia. El otro día, justo para prepararme aquí, estuve viendo la semana pasada, 2 semanas, un análisis de muchos de estos coaches sectarios. Y son muchos. Salían cuáles eran como las 2 influencias más grandes. Y uno es el cómo hablan. Claro. Es de Mussolini, Uh-huh. al ser un gran orador. Y el otro, no recuerdo ahorita su nombre, pero no sé si ubicas este coach como sexual que estuvo muy de moda en los años 90, que era uno que te decía, tienes que vestirte de manera súper llamativa y ponerte cosas muy llamativas y decirle a las mujeres como una adulación, como, ay, te ves bien, está bien bonito ese vestido.
te quedaría mejor si te lo pusieras con X cosa. Como que les das un... No sé quién sea. Se me olvida su nombre. Andrew Tate. Ah, ok. Andrew Tate. Siguen justo estos dos métodos. Uno, el cómo hablo, algo que llame mucho la atención, y doy como un halago que parece verdad contra una falacia para que entonces, ¡pum!, se te quiebre. Y muchos de estos... porque estuve viendo varios. Estuve muy metido un ratote. Mi YouTube va a estar ahí bien raro. Justo era esto que dices. Voy, me tomo un video, digo algo que... Sí, yo sé que hoy tú crees esto y lo otro, pero entonces estás mal. Y yo tengo la verdad. Entonces como... Dice una verdad, pero a la vez me contradice. Es como, a lo mejor él tiene algo que decir que no... Pero primero van conectando contigo. Sí. En base a todas las historias, esas cosas que conectan con nosotros. Nos dicen, por ejemplo, que estos seres quieren la felicidad, el amor y la paz para el ser humano, por medio de ellos. O sea, el ser no va a venir y va a bajar en su nave, ¿eh? No. O sea, él me va a decir a mí y yo te voy a decir a ti. Yo tengo el contacto, ocurre cuando tú no lo ves, cuando tú parpadeas. Yo ya viví 5 horas con este ser, yo viajo a sus naves, es increíble y yo quisiera que tú lo experimentaras. Quiero que tú lo experimentes. Y la gente se empieza a pegar con estas personas. Empiezas a empatizar porque te empiezan a decir cosas. Hay autores, escritores, contactados, psicólogos, psicólogas. O sea, hay muchísima gente que realmente cree en esto. O sea, gente a la que hipnotizan y hablan de estos encuentros en sus otras vidas. Y hay una frase que utilizan además que me pareció que me llamó mucho la atención. Que ¿has escuchado que en Latinoamérica que dicen que México es el segundo himno nacional más bonito del mundo? Primero la Marsellesa. Uh-huh. ¿Por qué no lo investigas? ¿Y no es? Eso le dijeron a toda Latinoamérica. ¿Eso qué? Es un mito que hay en toda Latinoamérica. Nadie investiga el segundo lugar. Suelen ellos decir como somos el segundo centro, somos la segunda. Y en Argentina dicen lo mismo, ¿no? Y en Colombia dicen lo mismo. Entonces, estos grandes líderes sectarios justo dicen como somos el segundo mejor del país, somos el segundo mejor de X cosa. Somos la segunda versión, porque es como, si investigan, nadie va a investigar nunca el segundo. Es que nadie va a investigar cuando empiezas a conectar con las personas. Por eso a mí no me gusta cuando este tipo de gente comienzan todas sus ideas, comienzan todos sus argumentos en base a soy una muy buena persona, cuido a los niños, cuido a los animalitos, cuido al planeta, quiero mucho amor para ti, bendiciones y cariño, etcétera, los seres de luz, los seres de paz, tú eres bueno, tu alma es de otro planeta, tú vas a renacer. Espérame, suena súper sectario, ¿sabes? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No estoy diciendo que lo satanicemos, justamente no es eso, porque te voy a contar algo. Son unos detalles. A mí me encantan mucho, o sea, me gustan mucho las historias que tienen que ver con extraterrestres. Me encantan, me fascinan. Considero que de todas las que he estudiado, considero que solamente unas cuantas son reales, desde mi punto de vista. Son reales. Okay. Son las más oníricas y extrañas. Entre estas historias, de las que yo creo que son reales, hay muchos encuentros en donde un ser te dice, el de Ausuwan le dice, para que puedas viajar en esta nave en forma de cubo transparente, tienes que tomar estas pastillas, porque si no tu cuerpo no lo resiste y falleces. Hay historias donde personas que tienen que acudir al encuentro con estos seres de luz, que no tienen un cuerpo físico, lo repito, tú que vives en este cuerpo de carne, la vasija, el vehículo, como lo llaman ellos, tú tienes que consumir, o sea, te tienes que tomar estas pastillas. ¿De dónde las sacan? Ni idea. Te las tomas y después vas y tienes el contacto con el ser de luz. Porque las personas que no consumen esas pastillas después fallecen por radiación en los pulmones, en la piel, etcétera. Fallecen. O sea, tu cuerpo físico no resiste la energía de este ser, que es además radiación. Claro. Entonces tú necesitas consumir esas pastillas. ¿De dónde salen? ¿Quién sabe? Cuando fui en Colombia, perdón que lo diga así, porque eso es lo que es. O sea, la palabra, eso es lo que lo define. Fui con esta secta en Colombia, donde estas personas
amor, paz, comprensión. Ustedes lo saben por lo del libro que leí de Saint Germain, con esta historia que un contactado, Marcelo Larín, desde Suecia, me contacta para decirme algo que estaba pasando ahí. Me cuentan algo que me parece muy impresionante. El que era el líder, el principal del culto, es el padre de los que ahora son los líderes del culto. Ah, mira. 2 hombres mayores que tienen esposas mucho. Me faltaron 2, mucho menores. No solamente eso. Cada mucho es una década, más o menos. Las ideas que ellos tienen están escritas en piedra. Así, tal cual. Son ideas de amor, de sí puedes estar con la sociedad, pero tus creencias aquí, tus costumbres aquí, todo. Tu familia es esta secta y nadie más. Pero adoctrinan gente para que vaya entrando a las sectas. Así funcionan las sectas y las religiones. No estoy hablando mal de ellos. Yo estuve ahí. El color negro representa la maldad. Uñas pintadas, bueno, ahorita no, pero uñas pintadas de negro, cabello negro, ojos negros, barba negra, playera negra, calzones negros, pantalones negros, calcetines todo negros, todo negro. Así yo dije, no, hombre, pues, o sea, mi armario, mi closet, básicamente es un portal al infierno. Todo es negro. Entonces, dije, bueno, ok, ¿no? O sea, pero tiene sus ideas y sus conceptos. Y me cuentan una historia. Un día, su papá, que sí tenía contacto con estos seres extraterrestres físicamente, ellos no necesitan ni ver un ovni, así, tal cual. Ellos ya creen. Claro, porque su papá era un contactado, que les dejó todas estas ideas y creencias, que después ellos fueron fortaleciendo con el tiempo. Se llama la Iglesia del Amor, imagínate. Esto que ocurre, dicen que una vez, en un momento, el papá, que ya tenía contacto con unos seres, iba a conocer a un ser de luz. Entonces, el ser extraterrestre, que era humano, básicamente, humanoide o humano, con el que sí podía convivir así, pues, sin ningún problema, le dijo, mira, ¿ves esa, como una cabañita, ahí en medio del bosque? Le dijo, ¿ves esa cabaña que está ahí? Sí, ahí va a ser el encuentro. Toma. Y le dio 2 pastillas. Tómatelas. ¿Por qué? Porque si no te las tomas, la energía de este ser destruye tu cuerpo. Se las tomó, entró. El ser obviamente era una luz que estaba ahí, que de repente tenía forma humana, de repente no hablaba, no producía ruido, nada, solamente era una luz blanca muy potente. Se comunicaba con él por medio del pensamiento. Ok. Entonces, obviamente, nosotros, para que yo les pase toda esta información, ya me eché 10 minutos. Sí. Ahí hago una pregunta, aunque tenga una respuesta muy larga, es un instante. Toda la información te la paso telepáticamente, toda la información. Después de un rato, le empezó a doler muchísimo la cabeza. No sabe si por la información que estaba recibiendo, que era demasiada para su cerebro, o por la energía del ser. Ya estaba pasando la pastilla, ¿no? O ya estaba pasando el efecto de la pastilla, por supuesto, y salió. Esta es una historia. Pero como esas historias de contactados y pastillas para evitar que tu cuerpo físico se dañe, un montón. Segundo punto. En las historias de contactados, historias extraterrestres y todo esto, que yo considero que pueden llegar a verse hasta cierto punto algunas como sectarias, está la creencia, porque eso conecta con un montón de religiones y creencias normales, o sea, no normales, me refiero a que ya existen en el planeta y que han existido durante mucho tiempo. Tú, la persona que está frente a mí, tú no eres tu piel, tus uñas, tu pelo, tu carne, tus huesos. Tú no eres ni tu cerebro, ni tu corazón, ni tus pulmones. Tú eres un espíritu o alma, que es distinto, pero tú eres el espíritu que habita esa materia, ¿cierto? Esa es la creencia. De hecho, yo creo eso. Y no es mentira. O sea, el ser humano se ha preguntado filosóficamente toda la vida qué somos, porque no somos nuestro cuerpo. Así es. H.P. Lovecraft, en ese libro que me encanta porque de verdad es que tiene que ver con extraterrestres, está bien chido. Los que susurraban en la oscuridad, no puedes viajar con tu cuerpo al planeta de estos seres, no puedes. Pero no solamente ahí, hay un montón de historias, reales o no lo sabemos,
donde te dicen seres extraterrestres o seres divinos o ya en la sociedad, tú no eres tu cuerpo. Tú no eres tu cuerpo. Eso es solamente la vasija. Entonces, si nosotros le sumamos todo esto y de repente abrimos las redes sociales y vemos gente que se está llenando de números en cualquier red social por estar diciendo cosas que tienen que ver con este conocimiento de historias de contactados, de vida extraterrestre, acomodándolo a su beneficio, uno diría, no pasa nada. Pero yo les propongo lo siguiente. Ustedes saben de qué personas estamos hablando. Entren a ver los comentarios. Más allá de lo que lamentablemente la gente cree y le pregunta a estas personas, las respuestas de estas personas. Yo no digo que no sean contactados, pero no tendrían que tener muchísimo cuidado de la información, viendo que en la historia el ser humano del cual me cuento, te cuento y los cuento a ellos también, somos fácilmente manipulables. Hablando de nuestra mente, fácilmente un ser humano, hablando de su psique, lo empujas y se cae. Fácilmente, esa es la verdad. La parte más blanda es eso. Siempre queremos proteger las partes bajas, etcétera, ¿no? El estómago porque no tenemos ahí huesos y nos van a atacar con un cuchillo. Nadie te va a atacar con un cuchillo. Tu salud mental es lo más importante. Si tú quieres contar tu historia de contactismo, primero escucha lo lamentable que ocurre con algunas personas. Lo has mencionado varias veces. Hay que tener mucho cuidado. Con mucho cuidado. Muchísimo. Y yo he tenido contactados ahí en el programa y yo les voy a preguntar todo y me tienes que responder todo. Porque veo personas y personajes de poder, muy allegados a estas personas, que creen y confían en lo que dicen, que tienen agendas ocultas. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y no es algo tan simple. Y cuando uno no conoce todo, pero los escucha hablar, les cree. Si tú crees en ellos, está bien. Si se los demuestras, les estás dando poder sobre tu persona. Ese es el tema con las sectas. El líder, cuando se da cuenta de que ejerce un poder sobre todas las personas que están ahí, porque aquí no es lo mismo. Sale el malo, ¿no? Ahí. No es lo mismo creer a estar adoctrinado. Claro, por supuesto. Gracias. Qué buena frase. Eso es. Porque justo lo que hacen no es que creas. Porque todos creemos en el amor, todos creemos en la paz, todos sabemos que no somos solo nuestro cuerpo. Pero cuando te adoctrinan, te persuaden, te retienen a la fuerza, psicológicamente, ya no estás creyendo porque crees. Ya estás siendo ciegamente un seguidor más. Así es. Y por ejemplo, hay más historias. La que contó en el podcast Paranormal Fermex, de estos dos brasileños. Ah, buenísima. Que se tomaron sus pastillas. Sí, justo no se pensaba hace rato. Anotaron todo. Se llevaron estas lentillas de plomo. Gafas, ajá. Y el cadáver se quedó ahí. Ellos creen que viajaron con estos seres. Híjole, ahí me reservo lo que yo piense porque vamos a escuchar esto. Esta secta, Heaven's Gate, comienza con Marshall Herb Applewhite. Es importante conocer su historia, sí es importante, pero no se dejen llevar por eso. Porque no debemos de... No hay una fórmula matemática aún así descubierta, clara, porque la vida de cada quien toma muchas vertientes. Sí hay algunos detalles específicos que nos hacen notar en la psicología, y más, ciertos patrones de conducta que nos van a llevar a un final, ¿no? Posiblemente, que es el que tenemos que evitar. Patrones hedonistas, pero no hay un camino. Exacto. O sea, no está ahí el camino, pero hay muchas variables al respecto. Claro. Entonces, sí, por supuesto, él tenía un tema muy particular.
este cuate. Y mira, nace el 17 de marzo de 1931. Religión por todos lados. Su padre, un pastor presbiteriano. Ya, desde ahí. Ya empezamos. ¡Pum! Él ya nace en el seno de una familia altamente religiosa. Altamente religiosa. Estudia primero filosofía en la Universidad de Austin College. Y luego comienza a estudiar teología en la Union Presbyterian Seminary. O sea, él iba para, así, la vida de religiosa, tal cual, como tal. Obviamente, como pues su padre siendo un pastor presbiteriano, que a diferencia de muchas otras religiones, puedes casarte. O sea, puedes tener hijos, una familia. Sí. Entonces, él en aquel entonces, después de acabar la carrera de filosofía, cuando va a entrar a estudiar teología, conoce a una mujer de nombre Ann Pierce y se casa con ella. En 1952, con el tiempo, tiene 2 hijos y está casado con ella. Pero había un tema. El hecho estaba, recuerden la fecha, estamos hablando de 1950, cuando se casa, 1952. O sea, casi van a pasar 100 años. Los pensamientos y las creencias que tenemos ahorita, lo que ha avanzado la sociedad del día de hoy, no es lo mismo, pero para nada en 1952. Pero para nada. En el seno de una familia religiosa. 70 años después. Resulta que Marshall es homosexual. Lo difícil que tuvo que haber sido su vida. Lo difícil. Se casó y tuvo 2 hijos. Bueno, él era un amante de la música. Era un excelente músico además. Y dicen que en su juventud, de hecho ahí van a ver algunas fotos, ustedes dirán, era una persona muy atractiva. No muchísimo, era interesante, era atractivo, tenía educación, músico y además, pues, llamaba la atención, sabía que podía hacerlo. Se vuelve director de músico en una iglesia presbiteriana y se muda en 1965 a Nueva York para ya ser cantante profesional. ¿Ya casado, ya con hijos? Es que hay una cosa ahí. Cuando él está dando clases, o sea, él cuando va a hacer todo esto, ya pasa por muchas cosas en su vida. Ojo, él está casado y tiene 2 hijos. El sol no lo tapas con un dedo. La mujer, obviamente, ya se había dado cuenta de cosas. Pero él era un tipo muy... conseguía lo que quería. Era muy estudioso, era muy trabajador, al grado de que él había sido dado de baja con honores del ejército. O sea, estuvo en el ejército, estudió filosofía, estaba estudiando teología, era un excelente músico, estaba en la iglesia, casado, 2 hijos, o sea, hacía muchas cosas. Pero resulta... Una figura ejemplar hasta en ese momento, de hecho. Parecía una figura ejemplar. Pero tenía este gran secreto que obviamente él quería, pues, vivir una vida normal. Sí. No podía por la época en la que estaba y más. Comienza a dar clases en la Universidad de Alabama. Y ahí lo despiden. Y lo despiden por mantener relaciones con un estudiante. Me imaginé. Y lo cachan. Obviamente, esto ya, digo, estamos en 1965. Primero se separa de su esposa. Porque, pues, obviamente, o sea, dicen que él trató de encubrir lo que había pasado para no contárselo a su esposa, para que no se supiera. Pero se supo. Claro. ¡Pum! Salió a fondo y se divorcian en 1968. Entonces, por ahí, pues, estaban los hijos de Marshall, ¿no? En 1970, ya divorciado, en Texas, extrañamente en Texas, en 1970, se muestra abiertamente homosexual por un breve periodo de tiempo. Pero ojo con esto. Uno podría decir en la vida, en la historia de una persona, bien, lo logró. Ya, abiertamente. ¿Cómo pudo haber cambiado la historia si él hubiese nacido unos 30 añitos, 40 añitos después? ¿Cómo hubiera cambiado la historia? Porque aquí hubiera sido todo. Divorciado, 2 hijos, abiertamente homosexual, viviendo una vida saludable y normal. En Texas. En cualquier lugar. Cualquier lugar. Y listo. ¿Me entiendes?
tal cual, pero no en esa época. Porque más allá de lo que la sociedad pensaba de él, era lo que él pensaba de sí mismo. Sí, él todo el tiempo tuvo esta crianza presbiteriana, igual ultra religiosa, donde no Claro. puede ser de una manera. Claro, él estaba convencido de que había algo mal en él. No me imagino la culpa, además. Horrible. Imagínate que no puedas ser tú por unas creencias de Y ese no, tipo. no solo no puedo ser yo. Lo que yo quiero está mal. Como yo soy está mal, entonces tengo que hacer todo para cambiarlo. Ahí está. Tengo que hacer todo para cambiarlo. Después de esto, se muda a Houston y empieza a dar clases de música en la Universidad St. Thomas. Pero en 1970, y aquí hay dos partes. Unos dicen que lo corrieron por lo mismo, por estar relacionado a un estudiante. Y otros dicen que él se fue porque tenía problemas emocionales. Esos problemas emocionales derivados de todo esto, depresión. Escucho, no era tan grande. O sea, había como sufrido muchos cambios en su vida muy pronto. Sí, y estar escondiendo esto toda la vida y cuando de repente ya quieres sacarlo a la luz, te ves al espejo y no tienes nada de malo, no tienes nada malo, pero por toda la enseñanza religiosa tú crees, estás convencido de que está mal, estás pecando y tonterías de esas. Entonces, posiblemente yo creo que sí, puede ser que hayan sido incluso las dos cosas, que estaba en un momento de depresión y que había pasado por algo con algún otro estudiante, pues porque el cuerpo es cuerpo, ¿no? Y bueno, llega un momento muy importante en la vida de Marshall, porque en 1972 conoce a Bonnie. Pero aquí está la cosa. Uy, un roto para un descosido, como lo hemos visto con un montón de historias. Sí. En un montón de historias. Bonnie era mayor que Marshall. Bastante. Chécate eso. ¿Cuánto bastante? O sea, no tanto, pero Ok. sí era Sí. notorio que era mayor que él. Y aparte es importante el hecho de que era notorio que era mayor que él. Porque un hombre homosexual, ¿por qué se enamoraría de una mujer mayor? ¿Me entiendes? Aquí viene la parte importante. El 29 de agosto de 1927 nace en Houston. Él era 4 años menor que ella. Ok. Entonces no era tanto, pero es notorio. Ahorita voy a eso. Fíjate. Cuando ella estaba chiquita, dice que ella y su madre salían al patio de atrás de su casa a buscar ovnis, intentar hacer contacto con los ovnis. Y si lograban hacer contacto telepático con los ovnis, pedirles que bajaran y se las llevaran con ellos. Práctica que Bonnie repetía con sus hijos, porque Bonnie era una enfermera, ella era enfermera y se había casado en 1949, tenía la cantidad de 4 hijos. Hay unos videos, supongo que vamos a ver alguno aquí, de repente lo escucharán, donde su hija está hablando de esto, que salía con su mamá, con Bonnie, a buscar ovnis al patio, así como Bonnie lo hacía con su madre, con la abuela, tal cual. En 1970, su matrimonio comienza a deteriorarse. Y esa es una parte muy importante, porque a Bonnie le gustaban todos los temas esotéricos, astrología, top. Boom en esa época. Boom, además. Todo este tipo de temas, astrología, teosofía, ocultismo, desde chiquita buscando ovnis en el cielo. Claro. Tal cual. Sabemos que acaba bien feo, pero yo digo, híjole, sí me llega bien fuerte esta historia, ¿sabes? Hay que tener mucho cuidado. Se empieza a deteriorar su matrimonio porque está tan clavada en estos temas que ella decía que por estos medios ocultos contactaba con el espíritu de un monje que se llamaba Francis. O sea, ya el esposo ya estaba así de, o sea, ya estás hablando. O sea, el esposo no era loco. creyente para nada. Posiblemente era creyente, pero al grado que ella, evidentemente Ok. no. Al grado que ella, evidentemente no. Un día una medium, porque obviamente frecuentaba mediums, astrólogos y todo este tipo de gente, como tú y como yo, Sí. le dijo, aquí, y quiero, ya saben, me encantan los temas paranormales. Quiero marcarlo
con negritas, en mayúsculas, en letra gruesa, con marcador amarillo y hasta le ponemos unos focos. Una medium, cuando su matrimonio se va al carajo, le dice a Bonnie, no te preocupes, vas a conocer a un hombre delgado, de cabello muy claro. Él va a cambiar tu vida y ustedes juntos van a cambiar la vida de muchos. Ok. No voy a comentar alrededor del tema. Coméntalo. ¿Cómo es Applewhite? ¿Cómo es Marshall? Es muy delgado, bastante delgado. Justo lo decías, apuesto. Pero el cabello Pelo. el cabello es tan rubio que parece blanco. Justo de pelo súper, súper güero. La descripción es acertadísima. Acertadísima. Digo, no sé, pero la medium yo me quedé así como de... Ah, caray, ¿quién era tu amiga medium? Porque no manches. Bueno, Marshall. Sí. Es que Marshall Herb Applewhite. Sí. Marshall estaba en un hospital psiquiátrico. Por eso creo que conecta mucho la historia de que estaba en depresión. Dicen que había ido a visitar a un amigo suyo. No importa. Estaba ahí y en ese hospital una de las enfermeras era Bonnie. Y ahí es donde la encuentra. Cuando encuentra a Bonnie, o sea, se conocen ahí, ella le cuenta que había tenido visiones en la que se veía trabajando junto a él en una misión divina. Y él inmediatamente dijo, sí, me suena, me hace clic. Bonnie le hizo una lectura astral a Marshall Herb. Y sí, salió ahí está. Y entonces Marshall le confiesa que él piensa que las cosas que ha vivido, el lugar, o sea, la forma en la que nace, todo, y las, digamos, como sueños que tiene, le confirman junto con lo que le está leyendo en la carta astral, y todo esto de la medium y los conocimientos de Bonnie, que era ella la persona a la que iba a conocer, porque él es un profeta y ella también. Además, todo esto sucede en la primera cita. Bueno, ni siquiera es cita, ¿no? Ni siquiera es cita. Están ahí conociéndose en el hospital y esto es como el primer contacto y dicen que pasaron horas y horas platicando. Es que sí, y es aquí una cosa bien rara. Ellos creen que habían sido, o sea, eso es lo que le comenta Marshall a Bonnie, y Bonnie le dice sí, que habían sido elegidos para cumplir profecías bíblicas y que habían sido dotados con niveles superiores de conocimiento. Pero la cuestión es esta. La hija de Bonnie, la hija de Bonnie dice que eso no es cierto. Fíjate, así es esto de la historia de la vida, es muy rara. Dice que Marshall era maestro de teatro de uno de los hijos de Bonnie. Ok. Que así fue como la conoció. Ojo, y te lo voy a decir así bien claro. Ella, Bonnie, ya tenía todas estas ideas. Sí, está muy clara. Uh-huh. No conocemos a todos los maestros de nuestros hijos. No. ¿Cierto? Incluso los podemos haber visto y... Los ubicamos. Los ubicas. Ajá. Él estaba ahí mientras ella trabajaba como enfermera porque ya se conocían y ya venían hablando de esto desde hace mucho tiempo, o él la buscó. No, escuchando un poco su historia, Ajá. Parece que hizo que todo cuadrara. ¿Verdad que parece que hizo que todo cuadrara? Para que pareciera un mágico primer encuentro. Un mágico primer encuentro. Y luego le dice, sí, tienes razón, y se dan cuenta de que ellos tienen una misión divina y que tienen que cumplirla. En ese momento es así como de, chao todo, chao, bye. Se suben a su coche y se van en un viaje de descubrimiento. Ese viaje dura más o menos un año. En ese viaje de descubrimiento súper mega extraño, en el que están viajando sin rumbo fijo hacia quién sabe dónde, es un viaje de descubrimiento, sí. Pues les gustaba leer y empiezan a leer un montón de libros sobre filosofía, teología, distintos tipos de creencias, pero además libros esotéricos y de ciencia ficción. Marshall
era fan de Star Trek. Y yo, o sea, te digo que este tema a mí híjole. Yo no soy fan de Star Trek, pero Era fan de Star Trek y justo... ¿En qué año sale E.T.? E.T. es de 1983. Es de los 80s, ¿no? 85, algo así. También leí en algún punto que él cree que es como un renacimiento de E.T., de la raza de E.T. Bueno, ahorita te voy a contar algo. Puede ser, porque era una planta. E.T. era una planta y no tenía sexo. ¿Sí sabes eso? Sí, que no tenía sexo, sí. No Lo que era una planta, no me acordaba. E.T. es una planta, eso es. O sea, es una planta extraterrestre. Pero no es un mamífero o un reptil, no es macho o hembra, es una planta. Eso es lo que dice Steven Spielberg. Pero hay una cosa bien importante. Después de este viaje de descubrimiento, lo que leen, lo que platican, lo que se cuentan y empiezan a darle forma a su secta, a su creencia, a su religión, de repente llegan a un punto en específico donde ambos concuerdan y dicen, aquí está y está clarísimo. De aquí es. Nosotros dos somos los profetas de los que habla el Nuevo Testamento, específicamente en el libro del Apocalipsis, capítulo 11. Fíjate esto. Siempre dicen Apocalipsis 11:4, porque en el 4, te lo voy a leer, esto es lo que dice Apocalipsis 11:4. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. O sea, estos son los dos profetas. Sí. Dijeron, estos somos tú y yo. Vámonos de regreso. Pero, solamente para que vean estos detalles súper mega extraños, les voy a leer rápidamente del 5 al 12 y me voy a saltar el 6. Y si alguno quiere dañarlos, a estos dos profetas, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Y cuando ellos hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los desvivirá. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y gente de todo pueblo y tribu y lengua y nación verá los cadáveres de ellos durante 3 días y medio y no permitirá que sean sepultados. Hay una cuestión bien importante y aquí voy a hacer la primera anotación. 3 días y medio. Segunda anotación. La gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación verá los cadáveres de ellos. La fotografía, las imágenes, por la forma en la que los habían encontrado, sí. Podría decirse que en efecto todos vimos esto. No se les va a olvidar, 3 días y medio, es importante. Y los moradores de la tierra se regocijarán acerca de ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los que moraban sobre la tierra. Pero después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Atención, esta es la última parte. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Ellos pensaban... Si saben el desenlace, ahí embona todo. Cañón. O sea, es como... Sí. ¿Qué? Bueno, ellos pensaban que hace 2000 años, cuando Jesús resucitó, había sido recogido por una nube, por una nave extraterrestre. Ellos decían que el contexto, o sea, en la Biblia habían utilizado la palabra nube porque no había un contexto de lo que hoy sí sabemos que es una nave extraterrestre. Y que Jesús, su cuerpo, su vasija, se quedó en la tierra. Pero lo que es realmente Jesucristo se elevó al 3er día y medio a la nube o nave. Ellos estaban convencidos de esto. Lo que les dije en un principio,
toda la teoría de que los dioses son extraterrestres, que Jesús era híbrido, por supuesto, ahí entra totalmente, porque María, siendo humana, y pues un dios preña a María, Jesús era híbrido, y entonces por eso era especial. De hecho, por eso era el profeta. ellos sí hablan incluso de cuál es la raza que es que engendra a María. No recuerdo exactamente, pero sí ellos lo comentan en algún punto. No sé, pero... Sí, me acuerdo que lo estuve leyendo y decía como, me acuerdo mucho justo de lo que hablaba Vela, porque ahí era como clarísimo, ellos lo repetían y encontraban cuál era esa raza alienígena. Mira, es que, híjole, ya aquí, ¿qué pasó? Dilo. Hablaban de que no solamente habían como estos dioses buenos, Ajá. sino que estaban también los dioses como los combatientes, los atacantes, y creo que incluso se llamaban como los Sataniums o algo así. Te voy a decir una cosa. Tal cual, toda la información de la creencia que ellos tenían está en la página de internet. Hoy pueden verla todavía, la página está. Sí, la página existe, Sí. se llama heavensgate.com. La página existe. Parece Metroflog, pero sí. Y sí, parece Metroflog. Y la mantienen, pues, creyentes de la secta de Heaven's Gate, tal cual. Entonces, y ahorita van a ver por qué tiene que ver la página de internet, es muy importante. Pero bueno, en 1974 escriben el primer panfleto, lo crean, su primer panfleto. En ese panfleto se hace una referencia a que Marshall era Jesucristo resucitado en Texas. No se decía así abiertamente, pero hacía referencia a eso. Entonces, como un profeta que regresó, me imagino. Así como Jesús, el espíritu extraterrestre de Jesús regresó y nació en una persona que es un profeta en Texas y bla, 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 bla. Tengo una duda hasta aquí. Dime. Bonnie tenía, o sea, entiendo que entonces él era el profeta, pero Bonnie tenía como algún... No, los dos. Ok, los dos. En un momento, es que esto es bien raro. O sea, ellos así, Ajá. entre ellos decían, los dos somos los profetas, Sí. y bla, bla. Pero al momento de adoctrinar a las personas, al momento de hablar, sí había una forma en la que él hablaba y ella resolvía dudas, ella tenía como, Ok. como un cargo distinto, porque el que tenía la facilidad de palabra era Marshall. Ok. Y, Ya. y Bonnie no. Pero los dos eran los profetas del Apocalipsis, que estaba marcado en el Nuevo Testamento. Eran esos dos profetas, ella y él. Cierto. Su Sí. relación no era, digamos, una relación de amor carnal. Por eso decía, extrañamente, por eso se casa con una mujer otra vez. Bueno, no se casa con una mujer, está con una mujer otra vez, con Bonnie, aunque él era homosexual. Es como admiración por lo que entiendo. Porque estaba seguro de que sí, era cierto. Ella era la profeta y él también. Entonces tenían que estar juntos. Ok. Entonces era como... Parece que era una pareja sentimental, pero no. Era una pareja de admiración, de respeto, de una misión importante divina. Por eso estaban Que juntos. va más allá de nuestro conocimiento y por eso tenemos que estar juntos. Así es. Bien. Empiezan en 1975 y aquí básicamente la historia es que empiezan con sus panfletos y más. Comienzan a adoctrinar a gente en universidades, en campos abiertos. Es una historia muy larga de que empiezan a adoctrinar gente. Primero juntan a 200 personas, la mitad se va, unos les creen, otros no. De repente cambian cosas de la religión, de repente le suben, le bajan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para este punto, ellos ya se hacían llamar Bo y Pip, que después cambia con el tiempo a Do y Ti, que era solamente 2 sílabas. Ahorita van a ver qué onda con eso de los nombres, que está rarísimo. Ellos se referían a sí mismos, por eso te digo que tenían como Sí. el mismo grado de autoridad, como los dos, o los dos ovnis. Creían que iban a ser desvividos un día, esa era la profecía, y después regresarían a la vida. Serían transportados a una nave espacial. El evento de esto que les acabo de contar sería llamado la demostración. Iba a probar, además, lo que ellos decían. Bueno, como Marshall era muy fan de, bueno, Bo, era fan de Star Trek. Él creía que los seres extraterrestres le mandaban mensajes a través de la serie de televisión. O sea, él veía la serie de televisión y los mira. actores, el programa y todo, ellos no se daban cuenta, pero había como un plan cósmico para mandar ciertos mensajes para él. Entonces, lo que decía Star Trek, hasta cierto punto algunas cosas, Hace según sentido. él, eran ciertas.
porque los extraterrestres habían mandado esa información para que le llegara a él. Como si hubieran mandado la información a través de los directores para que crearan la serie y le pusieran a hacer llegar el mensaje, ¿ok? Así es. Como estaban públicamente adoctrinando gente y tratarlos de jalar hacia su secta, pues la prensa se dio cuenta, empezaron a hablar de esto y los destrozaron. Los destrozaron, o sea, no los bajaban de ridículos. Pero ellos estaban ahí en lo suyo. Y no hay mala publicidad. Y no hay mala publicidad, exactamente. Exactamente. Porque la gente al final llegó el mensaje. Mira, ellos tenían su tarea sagrada, ¿no? Profecías bíblicas. Y que básicamente ellos dos como profetas, como todos los profetas, tenían que guiar a la humanidad hacia un nuevo nivel de existencia espiritual. Que ellos estaban muy Si ustedes ven el panfleto, que de hecho lo vamos a poner, o los panfletos, se van a dar cuenta de que había un trabajo, no solamente en los conceptos y en las ideas que tenían, por ejemplo, la demostración. Ya no eres Marshall, Herb, Applewhite. Y tú ya no eres Bonnie. Ahora vas a ser... tú vas a ser Bo y yo voy a ser Pip. Y al rato tú eres T y yo soy Do, ¿no? Y habían como formas de hacer... O sea, de que cada miembro de la secta tuviera su propio nombre. Pero no solo eso. O sea, habían diferentes conceptos que tenían sus palabras. Así, esto se llama la demostración. Esto de acá se llama subida de nivel. Tú ya no eres Lalo, ya no eres Eduardo Graniel. Ahora vas a llamarte La y al final te vamos a poner tenía que acabar con Odi. Ahora eres La Odi. Y tú ya no eres Fepo, ahora eres Feodi. Ay, qué feo, me tocó horrible. Feodi. Pero justo luego te dicen feo. No, pero tiene que ver mucho con esta despersonalización, que es lo que decíamos, desligarte de tus seres, pues al final cambiarte de nombre, quitarte toda tu identidad. Es que voy a eso. Ellos empiezan a reclutar gente en las universidades, como por eso te dije, o sea, como este cuate, ¿no? Ahí en Manchester, sí. En la universidad. ¿Por qué en la universidad? Uno, muchísimas personas jóvenes que quieren salirse de las creencias antiguas, quieren tener creencias nuevas, tienen conflictos, están descubriendo el mundo, quieren creer. Estamos en eso, somos una esponja y en ese momento hay que tener cuidado con la información que llega a nuestros oídos. Personas insatisfechas con la vida convencional, había pasado el movimiento hippie, por supuesto, o sea, habían muchos cambios y muchas cosas que estaban ahí. A través de estas reuniones y retiros en los que empiezan a difundir todas sus ideas, panfletos, conceptos y más, van pasando el mensaje y empiezan a tener una cantidad de adeptos. No eran muchos, pero tenían un pequeño grupo de creyentes que los convencen de irse a vivir junto con ellos a una comunidad aislada. Entonces, bueno, eran comunidades que tenían que alquilar pequeños espacios, campamentos, a veces así a la intemperie, sí, para poder dedicarse por completo a su fe. Y aquí viene lo cañón, ¿no? Porque como bien dices, o sea, ellos se estaban preparando para algo que iba a ocurrir, como estaba descrito en el Nuevo Testamento. Las creencias de Heaven's Gate, tal cual, ya conformado con su nombre y todo, eran parte, o sea, habían creencias evidentemente cristianas, muchas de espirituales, que hoy podríamos decir muchas de estas New Age, sí, New Age, y las creencias de extraterrestres. Entonces, ya cuando están en este rollo, hace más siguiente nivel, lo que te decía. Sí, claro, iban al siguiente nivel. Siguiente nivel. Porque era como una universidad del conocimiento de estas cosas que te decían, y literal ibas a trascender a otro nivel. Ibas así, y tenías que llegar hasta el último nivel para que entonces ahora sí puedas pasar a la otra vida. Dejar tu cuerpo físico y pasar a la otra vida con nuestros hermanos extraterrestres. Fíjate esto. Empiezan una de las creencias principales, pero te dije, es muy parecido a esto, que creo que todas las sectas lo tienen. Sí. Empiezan con que, primero que nada, para que puedas ser parte de Heaven's Gate, para que puedas ser aceptado por nosotros, por el culto a la hermandad y más, tienes que empezar a negar tus deseos y necesidades humanas. Esto incluye, y principalmente, el primero que siempre te fomentaban, el sexo. 0. El dinero, la posesividad, para que te puedas convertir en un ser
puramente espiritual y te puedas preparar a tu siguiente vida en el siguiente nivel. Claro que aquí con Marshall hace sentido, porque él lo que quería era reprimir todo su... Gracias, exacto. Todo su carácter sexual. Exacto. Él quería reprimirlo. Porque no podía ser un ser espiritual si pensaba que su deseo sexual era malo. Entonces no podía ser un ser espiritual, como supuestamente... Por eso te digo, él sí creía esto. O sea, ellos sí creían esto. Bueno, en junio de 1976 reúnen a sus seguidores en el Bosque Nacional Medicine Bow, al sudeste de Wyoming. Porque les dicen que la nave, los extraterrestres, van a llegar. Va a hacer la demostración, va a hacer una visita de los ovnis y van. Y no pasa nada. Pues obviamente no llegó a la nave. Ok. Pues obviamente no llegó a la nave. ¿Eso qué año fue? 1976. Ok. Y lo que inmediatamente cuando pues, pasa el tiempo y no llega la nave, le dicen a sus pues a sus allegados, a las personas Sí. de la secta, le dicen, no, ¿saben qué? Cancelaron. Voy a hacer una pequeña pausa aquí, porque es muy importante. Sí. Hay una persona, hay varias personas en Estados Unidos, en México y en varios países de América por lo menos, que hacen demostraciones públicas donde atraen extraterrestres. ¿Lo has visto alguna vez? No. Una persona que es un reportero de no me acuerdo qué estado en Estados Unidos, va porque hay un pastor, Ok. así barbón y más, que dice que puede contactar con nuestros hermanos galácticos. Entonces, obviamente, la nota empieza así como de, este cuate está loco, ¿no? Y llega y le dice, no, sí, y van, le dice, tú me dices qué día y a qué hora, ¿no? Entonces, el periodista le dice, mañana a las 4 de la tarde, ¿no? O ahorita. Sí. Algo así. Porque aparte el cielo estaba totalmente despejado. No había, o sea, como que no había nubes, todo el cielo azul. Entonces, van y le dice, sí, ven. Entonces, salen así como a campo abierto, caminan. En ese entonces no habían drones, para empezar. Y empieza este cuate así a gritar. Hermanos del cosmos, así... Ustedes saben que yo los amo, bla, 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 bla. Demuestren que... Como muéstrense. Hagan una señal de su existencia. Hermanos, yo los convoco. Hermanos del cosmos. Y de repente, un ovni. No, ¿en serio? Sí. Entonces ¿Eso sí lo quiero ver? las cámaras de televisión lo graban y termina la nota diciendo, pues se apareció. Parece impresionante. Pero eso, hablando de la parte paranormal, aunque no lo crean, hay formas de lograrlo. Hay formas de lograrlo. Ok. Para empezar, no es que tengas que ser un hombre o una mujer religiosa, sino que tu cuerpo tiene que estar privado de ciertas cosas. Como si es el alcohol, el cigarro, tener una buena alimentación y ser una persona espiritual. Pues este pastor lo logró, como algunos lo logramos cuando somos niños. Ok. Porque pues básicamente no consumimos alcohol, no drogas, no cigarro y tenemos una vida espiritual. No tienes la mente nublada, por así decirlo. Así es. Sí. Así es. Entonces suena bien raro. Yo creo, aquí yo le voy a meter de mi cuchara y mi creencia, que Bonnie lo había logrado en algunas ocasiones. Y para... Pues desde niña, justo. Pero comentaba. a lo mejor había logrado que se presentara. Y entonces ella pensaba, como no cuajaba el culto, como no se hacía numeroso, quizá pensaron que ella los podía convocar. Y cuando la gente viera, eso iba a ser grandísimo. Pero no ocurrió. ¿Por qué crees? Pues porque solamente estaban ellos dos como 100% creyentes, los demás como espectadores. Yo creo que una de dos. En mi creencia absoluta de que sí existen estos seres y que además pueden escuchar los pensamientos y nos conocen a fondo, no se iban a prestar para algo así de peligroso. Para el circo. Porque Para el circo. Los otros estaban de espectadores nada más como comprobando si sí o si no. Exacto. Y la otra, pues es que estaba loca. Eso no iba a pasar. ¿Me entiendes? Recuerdo que vi una entrevista a un señor que decía, es que yo le quería tanto porque o estaba loco o tenía razón. Y pues Exactamente. de no tener razón, mejor me iba con ellos. Entonces, bueno, Bonnie les dijo, no, ¿saben qué? Ya me dijeron, cancelaron la visita.
La cancelaron, empezaron ahí con sus cosas. Y bueno, se dieron cuenta de que entre ellos, pues no los podían estar vigilando. Hablaban, socializaban. Y dicen, Sí. No creo, sí, no sé, etcétera. Y se le ocurrió una idea genial a Marshall. Vamos a separarlos en grupos. Nosotros vamos a seleccionarlos de manera que sepamos qué se dicen y que se estén vigilando unos a los otros, que no caigan en las tentaciones de, pues, Sí, carnales. sexo, principalmente. Y los denominan Star Clusters, que significa grupos de estrellas. Entonces, cada grupo de personas eran los Star Clusters. Luego, bueno, ya empiezan a meterles súper fuerte la idea, porque para este entonces ya estaban viviendo juntos. A diferencia de los davidianos, ellos no podían salir y hacer su vida normal en sociedad. Vivían todos ahí. Y aquí es donde se empieza a poner bien macabra la cosa, porque les empieza a decir que el cuerpo, esto es solamente el recipiente y que hay que abandonarlo en favor de una existencia superior para poder viajar con nuestros hermanos, ¿no? Antes de que sigas, aquí justo una de las técnicas en coaching y en estas sectas, justo es empezar a seccionarlos en grupos, porque cuando ya es demasiado no puedes tener el control. Entonces, Así es. le das a estos pequeños núcleos, a uno le das como el liderazgo, el poder. Así es. Y es como tú eres el cercano a nosotros, entonces tú nos tienes que reportar. Y de esa manera se van haciendo como este árbol, Ajá. donde pueden tener a todos como controlados. Y además empiezan a aceptar ideas más Es más fácil. Más fuertes, ¿no? Si somos poquitos y de 4 soy el diferente, pues es como, bueno, me atacan. Si somos 80 y entonces 20 somos los diferentes, bueno, es como, no soy tan solito. Claro. Si estoy en una reunión de 80 personas y me paro y me voy, quizá nadie se dé cuenta Exactamente. de que falto. Pero si solo somos 3, Todos se van a dar cuenta. todos se van a dar cuenta. Sí. Entonces, bueno, les empieza a decir esto de que el cuerpo es solamente un recipiente, que el mundo está a punto de ser reciclado o limpiado, que van a llegar esta nave para recoger únicamente aquellos que hayan logrado el nivel necesario de transformación. Solamente para ellos. Y bueno, que cuando viajen en esa nave van a ir a un nuevo nivel de existencia. No es que vayan a ir a otro planeta, no, eso es lo de menos. O sea, es otro nivel de existencia. O sea, básicamente tú vas a dejar de ser un humano y te vas a convertir en un ser extraterrestre. Lo que sea que eso signifique, ¿no? Este proceso, argumentan, requería, obviamente, despojarte de todo. Dejar todo atrás en la Tierra. Todo. Posesiones, dinero, creencias, cuerpo. Todo. Entonces la gente, pues deja sus trabajos, a sus familias, abandonan los vicios, Claro. todo. Y se van a la secta Heaven's Gate. Y ya ahí, con todo esto de la sexualidad y más, tenían que usar ropas para que ocultaran las formas de sus cuerpos, para evitar cualquier tipo de excitación. Así, ocultarlo totalmente. Cortarse el cabello. Las mujeres estaban así, como todos tenían como el mismo El pelo corte de corto. cabello, cortito. Y ahí es donde se cambian el nombre a 2 sílabas, terminado en Odi. Entonces yo era Feodi y tú eras la Odi, ¿no? Así, tal Ok. cual. Entonces iban cambiando. Esto ya llegamos a 1980 y ya tienen la asombrosa cantidad de 80 seguidores. O sea, ya Sí. era un Ya número. es algo. Ya era un número. Pero resulta que en 1983, Bonnie tiene cáncer. ¡Pum! Le hacen una cirugía y le tienen que extraer un ojo. Le dicen que tiene que tratarse, evidentemente. Sí, claro. Pero con todas las ideas que ella tiene, se rehúsa el tratamiento. Porque dice, no, mis amigos extraterrestres no me van a dejar fallecer hasta que llegue el día que vengan por nosotros. Porque yo soy una profeta. Yo tengo una misión importante. Claro, Así que como no si fuera necesito, inmortal. no necesito el tratamiento. ¿Qué me ibas a decir? Como si fuera inmortal, justamente. Sí. 2 años después, 1985, empeora el cáncer y Bonnie fallece. Es un golpe brutal para Marshall y para la secta. Porque además, fuera de todo, pues era su compañera, su amiga, su profeta. Crema el cuerpo, tira las cenizas. Aparte, todo el tiempo eran 2. Todo el tiempo, imagínate, es una secta Sí. que están liderando 2 personas y de repente
¡pum!, se va. Y entonces la gente queda confundida, y él, como lo había vivido cuando en su juventud, entra nuevamente en depresión. Y les dice, ya ves que ya vivían todos así juntos, en la comuna. Regresen con sus familias. Que habían muchas cosas que me estoy brincando, como que mantenían contacto con las familias, habían como espías ahí para ver que las familias no los fueran a reportar a la policía, bla, 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 bla. Ajá. Pero bueno, dice, regresen con sus familias. Regresen con sus familias, él se queda pensando un largo tiempo, y después de esto llega a la idea de que ella era un vehículo roto. O sea, se rompió el vehículo por el cáncer, se rompe el vehículo y ella se había adelantado. Ah, claro, porque no podía hacer de otra manera. Se había adelantado. Entonces les vuelve a hablar a todos, véngase de regreso, ¿no? Obviamente algunos ya no volvieron. Algunos pues ya la familia cuando los vieron, todas estas ideas, todo lo que había pasado, que Bonnie se había rehusado al tratamiento del cáncer, con el cabello así. Todos con cabellos cortados, vestimentas acá como medio togas. Es así como de, oye... Me imagino, aparte, si no tenía dinero porque se despojaban todos los bienes, medio malnutridos, no, seguramente. A muchos dijeron no, pero otros regresaron. Estos que regresan, llegan y entonces Marshall, ahora sí, está totalmente decidido y empieza a cambiar un montón de cosas. Es tanta la decisión que tiene que un año después, en 1986, Marshall y 6 integrantes deciden castrarse. Ya nada de voy a reprimir mis deseos sexuales. Castrarse. Todo esto, uno de los seguidores es el que propone la idea. Marshall abraza la idea y hacen un sorteo para ver quién es el que va a ser castrado primero. La persona que es castrada primero se propone como voluntario yo voy a ser el primero para que me castren, yo. O sea, como un acto de... Quiero hacerlo. Ajá. Estaba feliz. Hay este video después él hablando acerca de todo esto. Está súper feliz. Cuando ya va a llegar el día en que, ahorita el desenlace, está súper feliz. Esta misma persona. Ahora, esta persona que es castrada, pues obviamente tú no puedes ir a un hospital y decir, porque no fue una castración química, fue una castración tal cual. Entonces no puedes ir y decirle, oiga, por favor, retíreme mis cosas, por favor. No se puede. Los órganos. Había una enfermera que era parte de Heaven's Gate. Entonces dice, yo lo voy a hacer. Consiguen todo y hacen la operación ahí en donde están ellos. Duda. Eran puros hombres, imagino, ¿no? Los que... No, la mayoría eran hombres. Ok, pero sí había mujeres. Sí había mujeres. Va. Pero no todos, o sea, no era obligatorio. Pero había gente tan convencida, claro, que al final fueron 6 personas y Marshall. Entonces, que este primero, cuando lo castran, llevan a cabo toda la operación. La enfermera lleva a cabo la operación. Pero cuando está en el postoperatorio, empiezan las cosas mal. Se inflama, comienza y dice, ¿saben qué? Ni modos, o sea, lleven, pues hay que ir a un hospital. Sí. Y lo logran curar. Yo no sé cómo le hacen estas personas que convencen a doctores de ir a practicarles la castración para que eso no vuelva a ocurrir. Ay, no. Al menos de una manera más segura, pues. Sí, pero... Bueno, en 1990... Es lo que hablábamos, al final están decidiéndolo libremente, entonces, pues... No pueden decir que no, pero qué tan libre eres en ese momento. Pero el doctor sí puede decir que no, o sea, por eso digo, ¿qué le dices, no? Bueno, en 1990, después de que están pasando un montón de cosas, hacen una empresa que se llama Higher Force. Esta empresa es una empresa de programación. Hacen páginas web. Están o sea, hacen las cosas tan bien que tienen unas ganancias enormes. O sea, en un año facturan $400,000. Y con estas ganancias fructíferas ya no van a poner panfletos y a adoctrinar a uno por uno.
empiezan a poner anuncios en periódicos importantes, en revistas, como en el Times. Pero no creas que un anuncio así. La página completa. La página completa, el reportaje completo, hablando de todas las ideas que tienen, que es importante, que el tiempo se está acabando, etc. Y con todas estas ganancias que empiezan a tener, 6 años después, en 1990, fundan esta empresa de páginas web y en 1996 se van a vivir en octubre a una lujosa mansión de Santa Fe, que es donde va a ocurrir el evento principal. Aparte aquí ya el internet era todo lo que daba, bueno todo lo que comenzaba, daba, pero comenzaba. ya comenzando, había pocas personas que sabían hacer páginas web, entonces si tenías una página web era porque pues, de alguna manera eras importante entre la sociedad. Así es. Sin embargo, lo siguen ridiculizando. Por supuesto. Con la página web y todo esto, pues más. Lo que Pero había decimos, gente que se enganchaba. Cualquier persona que crea estos temas, de repente lo dice públicamente, muchas veces es ridiculizado. Así es. Resulta que el queridísimo por toda la comunidad paranormal del planeta, el queridísimo Art Bell de Coast to Coast, Sí. famosísimo por un montón de historias, resulta que un día está en la radio, están hablando acerca de que se avecina un cometa y en una de las fotografías de la NASA se alcanza a ver algo extraño en la cola del cometa. Esta persona que está con Art Bell comenta que se cree, que se dice, que se piensa que es una nave espacial extraterrestre. O sea, científicamente iba a pasar un cometa Sí. y había algo que acompañaba al cometa y no sabía lo que era. ¿Quién sabe? O igual si era una nave extraterrestre que andaba por ahí. Ok, O sea, ¿quién sabe? Había algo, pero ajá. Normal. Había algo, pero obviamente pues están hablando del tema, por eso hay que tener mucho cuidado. Pues dicen, no, sí, es un ovni, ¿no? Dicen, es una nave espacial. Sí. Y están comentando eso Art Bell y esta persona. Y resulta que uno de los miembros de la secta está escuchando el programa. Y cuando lo escucha, llega corriendo con Marshall y le dice, Marshall, en el cometa que va a pasar cerca de la Tierra, en la cola, viene un ovni. Viene por nosotros. Esa es la señal que necesitábamos. Y es el clic. Y dice, ¿sabes qué? Tenemos que preparar todo. 22 de diciembre, 1996. En el website suben, porque tienen su website, Heaven's Gate, suben 22 de diciembre de 1996, Red Alert, alerta roja. Toda la información de lo que va a ocurrir, porque viene el ovni en la cola del cometa. Entonces planean todo. En todo esto que planean, se van a Las Vegas, hacen cosas muy extrañas, muy extrañas. Van a Las Vegas, apuestan a Las Vegas, como un viaje de vacaciones, pero a Las Vegas. Apuestan y apuntan lo que apuestan y lo que ganan. Y te voy a decir un detalle bien chistoso. Ok. ¿Tú alguna vez has apostado así, juego de números, Sí. casino y eso? Sí. ¿Alguna vez has ganado? No. Las No, probabilidades de que alguien gane apostando son mínimas. Son Por muy eso es un pocas. gran negocio para los casinos. Aunque por supuesto hay personas que llegan a ganar. ¿No? Por eso la suerte pues no es la constante. Evidentemente, que le pegues al gordo es algo rarísimo. No es que ellos hayan ganado mucho dinero, pero no perdieron. Es raro, ¿no? Es un detalle. No más ahí. Sí, aparte, o sea, como lo relaciono como si fuera justo bíblico, es pues previo a... Pero no es un pecado jugar. Es que justo previo a la cuaresma, lo que tienes es el carnaval, Ajá. que es la fiesta de la carne. Tienes razón. Tienes tienes como libertad de vivir todos los pecados y justo luego vas a tu penitencia. Entonces me suena parecido, pero, o sea, Puede ser. extraño que aparte sea apuesta y no... Apuestas en Las Vegas. Sí, Y que lo apunten como para qué, ¿no? sí. Si ya te vas. Luego van a un monasterio y en el monasterio, al ver a las túnicas, dicen, necesitamos algo así. Entonces compran un montón de tela negra y confeccionan sus túnicas. Que esto es como parte de lo que se queda en la cultura popular. Sigue la foto. La foto. Hay pinturas, hay imágenes y más. Todos vestidos de negro. Primero se ponen unas pulseras bordadas,
que tenía la información. Después hacen un parche de manera triangular que decía Heaven's Gate. Es nuestro símbolo igual. Ah, sí. Oye, no. Nos vestimos de negro, tenemos un símbolo de un triángulo. Espérame, no. Hacen su Heaven's Gate Away Team. O sea, equipo Heaven's Gate que ya se va. Sí. Se lo ponen por acá, bla, 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 bla. Ya esto van a ser los preparativos. Acuérdense que todo empieza el 22 de diciembre, pero empiezan a hacer sus preparativos. 1 de marzo de 1996, compran 39 pares de tenis Nike. Que luego Nike, después de que ocurre el evento, tiene que sacarlos del mercado. Por supuesto. Y gente que había comprado esos tenis se llegan a vender hasta en $3,000. Bueno, esto van preparando todo. Tienen videos de la preparación, de las 39 personas vestidas con esta túnica negra, con el bordado, mostrándolo, entrevistándose entre ellos, diciendo, ¿qué piensas? ¿Cómo estás? Dice la persona que fue castrada: estoy muy emocionado. Es el día más feliz de mi vida. El nivel de convencimiento, no, brutal. Sí. Entonces, llega el trágico y terrible día. 26 de marzo de 1997. Tenían ellos un cuaderno cuando les permitían salir porque tenían que vivir todos ahí en conjunto. Uh-huh. Cuando les permitían salir, tenían un cuaderno de visitas en el que apuntaban su nombre, la fecha y hora de salida, y cuando regresaban apuntaban la fecha y hora de llegada. Ok. Todos apuntaron sus nombres como la salida. ¿Me entiendes? Sí. La fecha y hora de salida, hoy. 26 de marzo de 1997. Y en la llegada, algunos escribieron nunca. Otros escribieron adiós. Otros colocaron un signo de interrogación. Ya se iban. Y les voy a contar esto. Cuidado. ¿Qué fue lo que pasó? Pusieron todas tus posesiones, lo poco que tenían de posesiones materiales, en bolsas y las colocaron al lado de sus camas. Todos, por alguna extraña razón, tenían unos cuantos dólares en los bolsillos. Algunos dicen que eran 3 monedas, 3 monedas de $1 y un billete de $5. La cuestión está en que todos tenían una cantidad de dólares en la bolsa. No sé por qué. Como la barca de Caronte. Exactamente, como para pagar, ¿no? Sí. Pero el cuerpo se iba a quedar extraño. Hicieron grupos de 15 personas. Hicieron sus grupos de 15 personas para que unos ayudaran a otros a pasar a subir a la nave. Y entonces combinaron fenobarbital con pudín de chocolate o con jugo de manzana para poderlo comer, que no supiera horrible, o beber. Uh-huh. Y después le daban un trago a una botella de vodka. Las 15 personas comían el pudín de chocolate con fenobarbital, le daban el trago a vodka, se acostaban al lado de sus pertenencias con las monedas en las bolsas, y 2 personas, o sea, el grupo restante, digamos, pero 2 personas, les ayudaban a ponerse bolsas de plástico en la cabeza para que dejaran de respirar. Cuando ya habían dejado de respirar, que ya estaban pues fallecidos, retiraban las bolsas de plástico y al cadáver lo cubrían con una manta morada de forma cuadrada, que es esa imagen espeluznante, sí, de todos vestidos de negro con tenis Nike, con un parche, acostados, y las mantas encima. Y las mantas moradas encima. Después de esto, pues obviamente como van las primeras 15 personas, luego 15 más, luego 7, y los últimos 2, que por supuesto los encuentran sin la manta morada, porque no hubo quien les quitara la bolsa de plástico para poderles poner la manta morada. Claro. Fallecen sin avisar a nadie, dentro de esta casa. Tengo una pregunta para ti, y lo dije desde hace rato. ¿Cuánto tiempo después crees que se dieron cuenta que habían fallecido?
3 días después. 3 días y medio después. Lo que hicieron es que Marshall envió 5 paquetes a 5 personas de su confianza. Estas 5 personas habían pertenecido al culto y habían decidido no regresar en ese momento cuando les dijeron no pueden irse. Ujú. Y no regresaron, pero seguían siendo de su confianza, seguían en contacto. Claro. Les mandó un paquete. En ese paquete había una carta. La carta decía lo siguiente: en el momento que leas esto, ya habremos abandonado nuestros vehículos. Imagínate, cuando las personas leyeron esto, ya sabían exactamente qué era lo que había pasado. Entonces llegan 3 días y medio después. Y ya todos habían fallecido. Solo voy a repetir una vez más Sí. lo que decía el Nuevo Testamento en el libro del Apocalipsis. En el 11:4 dice: estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Y cuando ellos hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y les quitará la vida. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y gente de todo pueblo, y tribu, y lengua, y nación, verá los cadáveres de ellos durante 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Está... O sea, cuando lo leíste fue de... A ver, creo que las cosas empiezan a coincidir. Son detalles muy raros. Pero son como esas coincidencias que no parecen coincidencias. Ajá. Son pues coincidencias que no parecen coincidencias. Que, bueno, aquí voy a sonar como el abogado del diablo. Puede ser, hace rato lo comentaste cuando Marshall conoció a Bonnie, que orquestó todo para que pasara justo como él quería. Uh-huh. Sí puede ser. Pero aún así, que las cosas sí se hubieran dado de esa manera para que los encontraran a los 3 días. Híjole. Si él planeó todo, o sea, qué gran mente. Pero son esas cosas que no parecen ser tan planeadas y orquestadas. Te digo una cosa. El conocimiento, cuando hay mucho conocimiento en una persona, lo llegamos a confundir incluso hasta con magia. Uh-huh. El conocimiento. Él estudió filosofía, conocía la mente, conocía al humano. Era un excelente orador. Después, teología. Conocía perfectamente este texto, de pies a cabeza, sí, y muchos más. Sí, pues desde niño. Desde niño. Su padre era un pastor. ¿Pero recuerdas que él era un excelente músico? Sí. Los músicos tienen una cosa: el tiempo. Sí. Las matemáticas son música. Si tú le sumas todo esto sobre una creencia tan loca, con todo lo que pasó con Bonnie, me parece que incluso el hecho de permitir que unos regresaran para poder mandarles un paquete, uh-huh, también era parte de su plan. Las monedas algo significan, te lo aseguro. Te lo aseguro. De hecho, ahorita que dijiste que es músico, recuerdo que vi el video de la canción que cantan ellos esa noche. Sí. Ay, güey. Hay una es macabro. Y se ven, o sea, es como esta canción del himno a la alegría. No sé si él la escribe, pero... No sé. Pero es... O sea, es como esto de preludio que se ve tan bonito, pero que sabes que va a acabar horrible. Exactamente. Está, pero cañón. Y aparte, como dices, todo tan orquestado que hay gente que no estuvo esa noche, pero que siguen llevando las páginas, que siguen llevando el culto. Sí. O es como...
no me imagino lo que ha de ser para los que no estuvieron ahí, porque no se merecieron trascender al otro nivel. Híjole. No manches, no, qué feo. Es que hay entrevistas de personas que no estuvieron ahí y que siguen pensando que él era bueno. Y ella también. Y que siguen creyendo que era cierto. Incluso hay quienes, extrañamente, cuando con el tiempo, supongo que habrán cambiado de parecer, pero sintieron que habían perdido su momento. No, está, qué locura. Lo primero que tenemos que preservar siempre es la vida. Sí. Y no por otras razones, independientemente de lo espiritual, lo que podamos pensar. Hombre, si no sabemos por qué estamos aquí, podemos entender por lo menos, no es que tengamos una misión, pero tenemos que descubrirlo viviendo. O sea, quédate, vive y haz cosas espectaculares. O sea, no esto. Qué terrible, ¿no? Sí, el otro día lo decía con un amigo justo que lo estaba entrevistando, me comentaba, si no podemos entender la vida, ¿por qué queremos entender la muerte? Claro, ¿por qué te urge ir allá si de todos modos vas a llegar un día? O sea, no. Qué locura. Pero es por eso que las ideas hay que tener mucho cuidado. En serio. Una idea puede destruir todo. Porque además, pues justo la gente no cree que él sea malo. No. Y lo que él creía, o sea, no estaba mal lo que él creía. No hasta cierto punto. No, porque pues... O sea, algunas cosas sí. Sí está. Solamente creía que pues venimos de los extraterrestres, que ellos nos van a salvar el día de mañana, cuando nosotros abandonemos el cuerpo. O sea, creer eso no es malo al final. No, pues es una creencia. Sí. La cuestión está en que ya se ha vuelto sectario, enfermizo. Exacto. De liderazgo pues, sectario, o sea, valga la rebusnancia, ya estaba muy mal. Y luego que le estaba siguiendo el juego a otra persona, que a lo mejor estaba siendo controlada. Bueno, es algo terrible. Pero esa es, lamentablemente, la historia de la secta Heaven's Gate. Y con esto terminamos esta parte 2 de sectas, que supongo que luego le continuamos, ¿no? Sí, claro. Luego todavía hay bastantes. Luego le continuamos porque todavía hay más. Pero esta sí la sentí muy fuerte. O sea, sí me llegó como... Esta fue muy mediática, además. Mediática. Esta sí yo la recuerdo de niño. Me tocó ver la noticia. Pero es que ver como ciertas cosas así de gente que conozco, historias que he escuchado así de primera mano, las cosas que he leído desde pequeño, y de repente decir, oye, cuidado, ¿no? O sea, las ideas pueden ser muy peligrosas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado de en quién le confiamos nuestras ideas. Eso es. Tal cual. Oye, Lalo, pues muchísimas gracias. Creo que va a estar muy, muy interesante estos capítulos. Y pues tienes que volver para que hablemos más sectas. Sí, así será. Y más. Sí, tengo muchas ganas de ahora haga unas acá en México a lo mejor. De eso podemos hablar, sí, estaría bueno. Sí. Vale. Oye, pues muchas gracias. Antes de que nos vayamos, ¿nos puedes repetir cuáles son tus redes sociales? Claro, pueden seguirme en @LaloGraniel, en Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, todos lados, @LaloGraniel. Y pues muchísimas gracias, la verdad es que ya tenía muchas ganas de hablar del tema. Y de Criminalmente soy todavía mucho más fan. Ese sí, así cada vez que sale lo descargo para escuchar al día siguiente. Pero luego las noches son... solo soy unos estrenos ahí como un ratillo, pero luego para escucharlo tranquilamente y verlo, los descargo ahí todos los capítulos. Así que denle también like y suscribir en Spotify, en YouTube. Ya le pueden dar like, el corazoncito. Sí. Y no solamente nos va a ayudar mucho, sino también te va a notificar cuando haya pues, también un nuevo capítulo. De hecho, gracias. Eso es bien importante. Yo les voy a pedir, les voy a suplicar que si les gustó, like, y sobre todo compartir, comentar, hacerlo como no sé, mostrárselo a alguien que crean que esto le pueda parecer interesante, y luego no lo dejen ahí. Contrasten esas ideas, coméntenlo, platíquenlo, lleguen a cosas que ustedes perciban, ¿no? Que a lo mejor a nosotros se nos escaparon. Por supuesto, la historia es mucho más grande, siempre es mucho más grande, pero me parecieron que estos eran unos puntos muy interesantes. Muchas gracias. Tu correo es lalo@heavensgate.com. Y está todo en negro con unas letras así verdes grandotas para que me puedan encontrar.
No, pero no sería Lalo, ¿era qué? Era La doy. La doy. La doy. La doy. Arroba Qué horror. Heaven's Gate. Voy a Qué contactar a Heaven's Gate a ver. Sí, eso es lo que es un detalle muy curioso. Alguien hoy en día tiene un correo que termina en @heavensgate.com. Sí, porque siguen contestando. Claro. Muy extraño. O sea, hay gente que tiene ese correo, que tiene una tarjeta de presentación que dice, toma, mándame un correo, y ves eso y dices, mejor no. Cuidado. Pero bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias a todos y pasen buenas noches.